breve posible. Y después entonces, si Tania también quiere hablar o si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Entonces, ¿se ve bien? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Es una introducción a la biogeografía. Entonces, cuando pensamos en la biogeografía, lo primero que nos viene a la mente, así la imagen, es de un mapa. Ahora, ese mapa puede ser de lo más diverso, lo más distinto posible. Fíjense, tenemos arriba un mapa histórico de Wallace, acuérdense, el contemporáneo de Darwin y co-descubridor de la selección natural. A la derecha de ese tenemos un mapa de América del Norte con una red de haplotipos de lo que se conoce como filogeografía, una cuestión que tiene que ver con la biogeografía de los linajes basada en evidencia molecular. Abajo tenemos un mapa del mundo con los biomas principales y el más raro de todos los mapas a la derecha abajo, un mapa donde los continentes no son como los vemos hoy en día, sino que están juntos en lo que se conoce como Gondwana. Entonces, la biogeografía, fíjense cómo tiene que ver con la distribución, tiene que ver con los mapas y tiene que ver con tamaños grandes, chicos, y tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces es una disciplina extensa, variada en las escalas chiquititas, escalas mayores o del mundo, y en el tiempo, ahorita, hace unos siglos o hace 200 millones de años, como el mapa que ven abajo de la Gondwana. Ratzel en el siglo XIX definió la biogeografía como el estudio geográfico de la distribución de los seres vivos, uniendo lo que era la distribución, no solo de las plantas, sino también de los animales y de los seres humanos, ¿no? Para Ratzel todo eso era la biogeografía. Y más recientemente tenemos una definición que a Tania y a mí nos gusta mucho, que es la de Hausdorff y Hennig, que dice que estudia la biogeografía, la distribución de los seres vivos y sus atributos en tiempo y espacio, ¿no? Es decir, que no solo estudiamos los biogeógrafos dónde está cada organismo, animal o vegetal o lo que fuera, sino además ciertos atributos de esos organismos. Podemos estudiar cómo se distribuyen las áreas de distribución, los tamaños, el color, X cuestión que pertenezca a estos organismos, ¿no? Acá yo les listo algunas cosas, las principales, que hacen los biogeógrafos, ¿no? Los biogeógrafos reconocen patrones de distribución geográfica, reconocen distribuciones repetidas de distintos organismos. Los biogeógrafos postulan hipótesis sobre los procesos, ¿no? Es decir, lo primero es ver patrones, ver distribuciones compartidas, pero lo segundo es tratar de ver a qué se deben esos patrones, ¿no? Entonces, qué procesos históricos, ecológicos, llevaron a esas distribuciones. Analizan la evolución de los taxones en particular, de grupos de organismos particulares, y de biotas, de conjuntos de organismos en el tiempo y en el espacio. Los biogeógrafos identifican unidades naturales, áreas de endemismo, trazos generalizados, X cuestiones que vamos a ver a lo largo del curso, para regionalizar el planeta, para parcelar, para dividir al planeta en reinos, regiones, provincias y distritos. Y también desde una perspectiva aplicada contribuyen a la selección de áreas para la conservación, ¿no? Una parte aplicada importante de la biogeografía es decir, bueno, ¿en qué áreas vamos a conservar los seres vivos de nuestro planeta? Ahora, esas dos definiciones entienden, la de Ratzel y Hausdorff y Hennig, a la biogeografía como una disciplina. Pero hay personas que piensan que en realidad es más rico interpretarla como una interdisciplina. Fíjense que esto que está aquí dibujado no es una flor, sino que son diagramas de Venn, son conjuntos, donde tenemos, fíjense, disciplinas distintas, la biología molecular, la ecología, la geografía, la geología, la paleontología y la sistemática, disciplinas muy distintas, pero que en algún momento se hacen preguntas
acerca del espacio. Esas preguntas acerca del espacio están en la parte negra, que es la intersección central. Entonces, podemos pensar que la biogeografía es una disciplina, o decir que la biogeografía es el sitio donde todas estas disciplinas y alguna otra que se me habrá olvidado se intersectan. Cada vez que un ecólogo o sistemático o paleontólogo se hace preguntas acerca del espacio, está haciendo biogeografía. Esto tiene diferentes connotaciones, ¿no? Fíjense que no es lo mismo practicar una disciplina que tiene métodos precisos, que tiene un lenguaje propio, que una interdisciplina donde coexisten, están juntos los lenguajes de las distintas disciplinas, ¿no? A veces, por ejemplo, yo les digo a los estudiantes que busquen en el Journal of Biogeography, que es la revista donde se publica los trabajos biogeográficos, la revista principal, y vean la diversidad que hay, ¿no? Ustedes abren un volumen del Journal of Biogeography y van a ver cosas como... Profe, una pregunta. Entonces, la disciplina es como una rama tal cual y la interdisciplina es como la integración de diferentes... Exactamente, exactamente. Es como un lugar donde se juntan todas, lo cual no quita que hoy sea una interdisciplina, y si los biógrafos trabajamos lo suficiente, dentro de 20 años sea una disciplina, ¿no? Okay. Pensarla como interdisciplina es pensarla como un espacio compartido, que tiene implicancias interesantes. Fíjense que yo recién, entre las cuestiones que les decía, les hablaba de la conservación, ¿no? La conservación implica que un biogeógrafo se siente con un ecólogo, se siente con un urbanista, se siente con otras personas. Entonces, pensar a la biogeografía como interdisciplina yo creo que es muy rico. Nos permite tener la mente abierta y decir, no es solo lo nuestro, sino también lo que nosotros podemos compartir con otros. Ahora, a los biogeógrafos, a los sistemáticos, a los científicos, yo diría en general, nos gusta hacer clasificaciones, ¿no? Y siempre que damos clase, tratamos de hacer divisiones, que a veces son un poquito artificiales, no les crean demasiado, pero son útiles para comunicarnos, ¿no? Una primera división, que es de las más queridas por los biogeógrafos, es decir, que hay una biogeografía ecológica y una biogeografía histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una biogeografía que analiza patrones a nivel de especies o poblaciones a escalas pequeñitas, ¿no? En escalas de espacio y de tiempo, áreas pequeñas y hace poco tiempo o en la actualidad. Y hay otra biogeografía que se va a los taxones supraespecíficos y las especies, se va a taxones mayores, se va a todo el planeta y se va a millones de años, ¿no? Todo es grande en una, todo es pequeño en la otra. Entonces mucha gente distingue esto claramente. Y ahí es parte de lo que les comentaba de la interdisciplina. Por ejemplo, los ecólogos en general practican biogeografía ecológica, porque a ellos les interesan preguntas espaciales, pero en función de las relaciones de los organismos entre sí o de los organismos con el ambiente, con la temperatura, con alguna cuestión que puedan medir. Los sistemáticos, los paleontólogos, en general hacemos biogeografía histórica, porque a nosotros nos interesa más una cuestión a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo evolutivo, ¿no? El tiempo geológico, y entonces nos interesan cosas que ocurrieron hace mucho tiempo y a lo mejor en todo el planeta. Otras personas dicen, bueno, en realidad la biogeografía tiene una división en lo que es biogeografía descriptiva y causal. No, esto es muy sencillo. Descriptivo es cuando describimos patrones, y causal cuando tratamos de ver a qué se deben esos patrones. Fíjense que podríamos decir que esta se puede combinar con la anterior, ¿no? Podríamos decir, hay una biogeografía descriptiva y una causal, y dentro de la causal, si nos ponemos a ver causales ecológicas, tenemos biogeografía ecológica, y si pensamos en tiempo,
evolutivo, geológico, tenemos una biogeografía histórica, ¿no? Entonces podemos hasta incluso combinar estas clasificaciones. Históricamente, ya van a ver ustedes que sobre todo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, se hablaba de fito y zoogeografía, ¿no? Fitogeografía en realidad es no solo la distribución de plantas, sino de otros organismos que no son animales, como las algas y los hongos, y la zoogeografía es la distribución de los animales. Hoy en día la mayor parte de los biogeógrafos se piensan como biogeógrafos, no como fito o zoogeógrafos. Entonces tratamos de combinar y de analizar juntos a todos los organismos. Pero históricamente era muy frecuente hablar los botánicos de trabajos fitogeográficos y los zoólogos hablar de trabajos zoogeográficos. Si pensamos en relación con el tiempo, podemos hablar de una biogeografía antigua o paleobiogeografía y una más moderna o nueva biogeografía, ¿no? La paleobiogeografía, cuando la pensamos en términos de procesos históricos de millones de años, y analizamos fósiles y analizamos cómo era la dinámica de los continentes, cómo estaba la Gondwana, cómo se partieron esos continentes. Eso es la paleobiogeografía, que estudian mucho los paleontólogos, obviamente. Y la neobiogeografía es la que trata de pensar las distribuciones en la actualidad, ¿no? La neobiogeografía estaría más cercana a la ecológica, en cierto sentido, y la paleobiogeografía a la biografía histórica. Y también algunos hablan de una biogeografía básica y una aplicada, ¿no? Como cualquier ciencia, nosotros tenemos cuestiones que son más de ciencia pura, de tratar de ver las cuestiones tal cual son, y de ciencia aplicada o tecnológica, ¿no? Cómo usamos esos datos. Si pensamos en la conservación, por ejemplo, la conservación es una cuestión que tiene que ver con la biogeografía aplicada. Hay toda una rama en la cual Tania es experta, que se llama biogeografía de la conservación, ¿no? Eso es aplicado. Entonces son varias divisiones. Quédense con la idea que todas pueden ser válidas y que todas tienen sus peros, sus excepciones. Ahora, eso es dentro de la biogeografía. Ahora, ¿cómo se relaciona con otras ciencias, ¿no? Esas otras ciencias que son o disciplinas que se intersectan, si pensamos a la biogeografía como interdisciplina, o si la creemos como una disciplina en sí misma, son las ciencias auxiliares, ¿no? ¿Qué es lo que un biogeógrafo requiere de otras ciencias? Fundamentales. La ecología. La ecología nos ayuda a ver cómo son las características del ambiente, cómo son las relaciones entre los organismos, a ver cuestiones actuales. La sistemática a través sobre todo de la sistemática filogenética, nos provee de evidencia de la historia evolutiva de los taxones, ¿no? Los sistemáticos nos producen cladogramas que nos dicen cómo se relacionan las especies, entonces eso nos ayuda a pensar cómo habrá sido la evolución de esos grupos en el tiempo. La biología molecular, por un lado nos da muchísimos caracteres para hacer análisis filogenéticos, pero también permite estructurar relojes moleculares para datar linajes, ¿no? La biología molecular nos permite decir no solo qué taxones son más afines con qué taxones, sino calcular más o menos en qué momento del tiempo divergieron. Entonces yo puedo saber que una especie A es hermana de una especie B y con caracteres moleculares, con filogenias moleculares, decir la separación del ancestro en estas dos especies ocurrió hace 1 millón de años. Y esto es importante para pensar en los procesos que llevan a las distribuciones, ¿no? A incorporar el tiempo. La paleontología, obviamente los fósiles nos dicen dónde existieron organismos, en qué áreas, que hoy en día a lo mejor no existen. Eso nos ayuda a pensar cómo fue algo, cómo algún taxón tuvo una distribución mayor que la que tiene en la actualidad. La geología, o en general las ciencias de la Tierra, nos dicen cómo evolucionan los continentes, cómo las masas continentales se rompen, chocan, cómo surgen montañas, los volcanes, ¿no? Toda la historia de la Tierra nos ayuda
nos ilumina las maneras de ver cómo se dieron las distribuciones de los organismos, ¿no? Entonces, si hay algo en la Tierra, alguna cuestión que va a ocurrir y que va a separar o juntar ciertas áreas, eso va a tener consecuencias en las distribuciones de los seres vivos. La antropología... Perdón, Juanjo, es que hay una pregunta que no había visto, que todavía tienen problemas para entender lo de la ciencia o la biogeografía aplicada. Sí, aplica, es que cuando pongo la pantalla grande no veo las preguntas. Aplicado quiere decir usarlo para algo, ¿no? Es como, fíjense, es como la biología pura y la biología aplicada, ¿no? Biología pura nos interesa responder una pregunta en particular. En biología aplicada lo queremos hacer, queremos lograr ahorita una vacuna para el SARS-CoV-2, ¿no? Eso es aplicado. Ahora hay personas que les interesan los virus, les interesa la evolución de los virus, eso es ciencia pura. En biogeografía, si nos interesan las distribuciones porque nos interesan por sí mismas, es biogeografía pura. Pero si lo queremos usar para algo, como por ejemplo les decía, para elegir áreas para la conservación, eso es biogeografía aplicada. ¿Está bien? Ahora entonces estábamos con la antropología. Les decía entonces que la antropología es otra disciplina auxiliar. La evolución de nuestra especie y de nuestros parientes simios, de nuestros parientes más cercanos, los simios, nos da evidencia también de la distribución de este taxón, pero también la antropología nos muestra las relaciones que establecemos con los animales y con las plantas. La domesticación de animales y plantas es un capítulo muy bonito también de la biogeografía. La geografía, la disciplina puramente dedicada a los mapas y a la representación de estructuras de cualquier tipo en mapas, y la cartografía, esa parte aplicada, donde es tan fundamental. Acuérdense que al principio lo primero que hice fue mostrarles mapas. Entonces los mapas son fundamentales para representar el resultado del trabajo que hacemos los biogeógrafos. Ahora, habíamos dicho que había patrones y había procesos, ¿no? Había cosas que encontramos en la naturaleza y luego otras que intentan dilucidar cómo se dieron esos patrones. Cuando decimos patrones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas repetitivas, de cosas que se repiten una y otra vez, no por azar, como por ejemplo las distribuciones. Si ustedes observan organismos que están en la península de Yucatán y observan una planta, y luego observan un mamífero, y luego un insecto, y eso entonces se repite en estos tres grupos tan distintos, percibimos, por eso se dice que son perceptuales, que hay algo ahí, ¿no? Hay alguna cuestión así que se debe a esa repetición. La ciencia en general estudia patrones, lo primero a lo que se aproxima la ciencia. La disciplina de la biogeografía se aproxima a estos patrones que pueden ser los que están abajo. Y los vamos a ver a lo largo del curso, entonces no se preocupen demasiado. Pero hay patrones de riqueza de especies, ¿no? Hay patrones de distribución de formas de vida, de árboles, arbustos, hierbas. Hay patrones que tienen que ver con las áreas, donde hay áreas más pequeñitas, donde hay áreas más grandes. ¿Qué pasa cuando los organismos se distribuyen, por ejemplo, en una península, como la península de Baja California, ¿no? A medida que bajan, las áreas serán más pequeñas, más grandes. Patrones de variables ecológicas, cómo se distribuyen los organismos en relación con la temperatura, con la humedad, con X cuestiones ambientales. Y patrones de homología espacial, que son los que nos interesan básicamente. La dispersión, abajo lo que se conoce como bicarianza,
y abajo lo que se conoce como extinción. Entonces, dispersión, vicarianza y extinción son los tres procesos biogeográficos fundamentales. Y los invocamos cada vez que queremos explicar alguna distribución. Comencemos con el primero, que es la dispersión. Vamos a ver ya la clase próxima, cuando veamos la historia, que es el proceso más antiguo que se planteó para explicar las distribuciones. Entonces, cada vez que alguien encontraba, por ejemplo, como hay en la extrema derecha de este dibujo, dos ranitas emparentadas en dos islas, ¿cómo lo querían explicar? Una población ancestral de una ranita roja se encontraba en una isla. Fíjense que cada círculo es una isla. Las islas, el par de islas está separado por el mar. Eso es una barrera. Una barrera es algo que separa dos áreas. Entonces, tenemos ahí adelantito una ranita en una isla y una isla en que no hay organismos. Alguna rana cruza el mar. ¿Cómo cruza el mar? En un embalsado de vegetales, se la lleva a otro organismo, no sé, alguna cuestión que haga que atraviese la barrera y se establezca en la segunda isla. Con el tiempo se van a diferenciar, van a evolucionar y vamos a tener a dos especies emparentadas, ¿no? Entonces, fíjense que los primeros biogeógrafos, cada vez que encontraban un organismo emparentado con otro, cuando iban a otro continente, por ejemplo, cuando los primeros conquistadores, colonizadores llegaron a América y encontraron especies cercanas, si lo pensaban en términos evolutivos, no todos lo hacían, decían, seguramente algún organismo ancestral cruzó el Océano Atlántico, de África a América, o de Europa a América del Norte, y evolucionó ahí. Eso entonces es la dispersión, ese movimiento ancestral que lleva a ampliar el área de distribución de un organismo, y luego hay divergencia cuando están separadas las poblaciones. Fíjense que hay otra explicación que es un poquito más compleja, a lo mejor no es tan intuitiva como la dispersión, que es la vicarianza. Vicario quiere decir el representante de un organismo en otro sitio. Entonces, fíjense que hay gente que dice, no, en realidad lo que ocurre es que hay una gran isla donde está distribuida una rana. Luego esa isla se parte en dos. Hay un terremoto, hay alguna cuestión de la historia de la Tierra que separa y produce dos islas. Y con el tiempo evolucionan y evolucionan en dos especies de ranas hermanas. Fíjense entonces que la vicarianza lo que dice es que en realidad no hay un movimiento de los organismos atravesando una barrera, sino que la distribución ancestral es amplia y la barrera lo que hace es partir esa distribución y producir eso. Entonces, si nosotros nos encontramos organismos cercanos en América del Sur, en África, en Australia, ¿no? En los organismos australes, podemos pensar que alguna vez los continentes estuvieron juntos en la Gondwana y luego se separaron. ¿Por qué hoy tenemos especies emparentadas en África, América del Sur y Australia? Porque sus ancestros estaban en la Gondwana. Esa es la explicación por vicarianza. Ahora, hoy en día, en lugar de pensar como ocurrió durante buena parte de la historia de la biogeografía, en que es por dispersión o es por vicarianza, ¿no? Como si fueran dos equipos de fútbol a los que les vamos, hoy en día pensamos que la dispersión y la vicarianza son parte normal de la evolución de la distribución de los seres vivos. Es decir, que en realidad son etapas que suceden una a la otra. Por ejemplo, inicialmente los organismos se dispersan y amplían su área de distribución. Supongamos que tenemos una especie de insecto que aparece en un área particular, evoluciona a partir de su especie ancestral en un área y empieza a dispersarse, porque empieza a avanzar, se reproduce y cada vez abarca más área, y la dispersión lleva a que tenga una gran distribución. La elipse con la ranita verde de la derecha señala eso. Ahora, con el tiempo aparecen barreras, porque la Tierra va cambiando, va evolucionando
y entonces se produce la bicarianza. Se separa en dos. Y esto se va a reiniciar. Es decir, la rana roja y la rana azul que resultaron de la bicarianza van a aumentar su área de distribución por dispersión y van a reiniciar el ciclo. Entonces, lo interesante de la biogeografía, a mi juicio, es que hay dos procesos que existen, que coexisten y que se van dando sucesivamente. Y entonces, por eso es tan compleja la distribución de los seres vivos, porque tenemos que estar pensando constantemente, este organismo emparentado con este otro, ¿habrá surgido por dispersión? ¿Habrá surgido por bicarianza? Y como resultado de esta, digamos, discusión de estos enfoques o etapas, es que hay métodos biogeográficos distintos. A lo largo del curso, entonces, lo que vamos a ver es cómo distintos biogeógrafos han planteado implementar opciones basadas en la dispersión o basadas en la bicarianza o conjuntando ambas, como pensamos que es lo más correcto hoy en día. Este gráfico, un poquito complejo, ¿no? Es como una red. Fíjense, ahí lo que yo estoy intentando representar es cómo las biotas, es decir, los conjuntos de organismos, evolucionan a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esa cuestión que está representada en A, fíjense A, ahí abajo, es una biota, la elipse de abajo pequeñita, que da otra biota igual, A da A. ¿Eso qué significa? Que un conjunto de animales y plantas que coexistían en un área pasaron 2, 3, 4, 5 millones de años y más o menos siguieron siendo los mismos, o quizás sus descendientes, pero más o menos es la misma biota, el mismo conjunto que está coexistiendo. Ahora en B, ¿qué es lo que se presenta? Se presenta una unión. Dos biotas se juntan en una. ¿Cómo puede ser que dos biotas se junten en una? Por ejemplo, recordemos que el Istmo de Panamá se formó y conectó a América del Norte con América del Sur. En ese momento, entonces, organismos de América del Norte pudieron cruzar, bajar hacia América del Sur, y organismos de América del Sur subieron hacia América del Norte. Entonces, esta convergencia nos muestra cómo dos biotas distintas, en este caso A y B, se juntaron y se mezclaron en una biota AB. Nosotros vivimos en un país y vivimos en un área particularmente que es la zona de transición mexicana. La zona de transición mexicana es el sitio donde coexisten organismos neárticos del norte que bajaron con organismos neotropicales del sur que subieron. También esto lo vamos a ver a lo largo del curso. Y en C está el último proceso, que es el que les decía, que es la bicarianza. En C tenemos entonces que una biota ancestral se parte en dos. De nuevo, ¿por qué? Por la historia geológica de nuestro planeta. Sabemos que los continentes se rompen y se separan. Y también después se unen. Pero en el caso de una separación, hay bicarianza. Por estas cuestiones es que es tan compleja la biogeografía. Porque tenemos que constantemente nuestro planeta, con sus organismos, está separándose, están juntándose, y esto es lo que hace que además distintos organismos se vean afectados de manera distinta, y entonces tenemos una cosa muy compleja, ¿no? La biogeografía es una disciplina muy compleja porque el proceso o los procesos que llevan a la distribución de los seres vivos son complejos y producen esta cuestión. Y para el caso particular que teníamos de dos biotas que se juntan en una, hay dos términos que se han planteado, biota y xenocrón. Un xenocrón es un conjunto de organismos que evolucionó en un lugar determinado y se dispersó hacia otro. Entonces, fíjense, el xenocrón A son esos tres organismos que están abajo, el xenocrón B son esos otros tres, se juntan, una biota que tiene los 6, pero esto significa que el día de mañana esta biota nueva, ahí, mixta o híbrida, que surgió por juntar dos xenocrones, se va a
comportar como otro xenocrón también. Entonces, esto es lo último que les quería mostrar. No quería que esto fuera tan complejo. Entonces, en el primer capítulo del libro están estos temas, están algunos otros, pero quería que la clase de hoy fuera, digamos, sencilla. No sé, Tania, si tienes alguna acotación, algo que me olvidé o que dije mal. Juanjo, por ahí nos pregunta María Fernanda que si puedes repetir qué es un xenocrón. Sí, fíjense que xenocrón, xenos en griego es comunidad. Y cron es el dios griego del tiempo, Cronos. Entonces, un xenocrón es una comunidad que surgió en un momento determinado, en un tiempo determinado, en un área determinada. Por ejemplo, nosotros vivimos en la zona de transición mexicana. Aquí tenemos organismos de un xenocrón neotropical que llegaron desde América del Sur